Siempre que voy a hablar este tipo de palabras me ocurren cositas así. No es Pero la primera. está vencido. Amén. 2 equipos no me funcionaron, tuve que buscar un tercer equipo, así que imagínense cuánto la batalla. Pero aquí estamos, gloria al Señor, aquí estamos. Amén. Y para efectos de grabación, estamos hablando sobre la conferencia dada sobre Job y los 2 árboles. Job y los 2 árboles. Y hemos dicho que los 2 árboles son el centro que mueve toda la Biblia. Y aunque en el libro de Job no aparece el nombre de los 2 árboles, sí está presente en todo momento. Como dijimos la semana pasada, el libro de Job para nosotros cobra una importancia especial porque deja de ser una historia de un hombre atribulado y afectado por diferentes pruebas de parte de Dios al enviar a Satanás, para convertirse ahora en un reflejo nuestro, en un reflejo de cómo Dios realmente, qué es lo que Dios aprecia del hombre y qué es lo que Dios valora del hombre. Y es ahí donde salta el asunto de los 2 árboles. Por un lado, hemos visto ya claramente que Job era un hombre recto, justo, muy emprendedor en sus proyectos económicos, bendecido por Dios, apoyado y protegido por Dios, dicho por Satanás mismo a Dios, y en donde comparable con un hombre millonario o multimillonario en nuestros tiempos. Algo así era Job. Intocable por su carácter, por su moral, por su manera de hacer justicia, intocable por su poder económico y también en cierta medida por la protección que Dios le había dado. No obstante, Dios nos trae ahora un cambio, no en su actitud hacia él, sino por su amor a él y por amor a nosotros. Elige a Job dentro de todos los hombres de toda la tierra en aquel momento para traernos un mensaje a nosotros. Y a la misma vez utilizar a su enemigo como un instrumento negativo para hacer algo que él ni sus ángeles deseaban hacer ni intervenir, pero él lo hace provocando a su enemigo, que en esos momentos estaba presente. Y Dios inicia la conversación diciéndole, ¿acaso no has visto o considerado a mi siervo Job? Y ya vimos la respuesta de Satanás. Claro, como tú le tienes cercado todas sus cosas, pues él te sirve, pero si tú le quitas todo eso, no te va a servir. Se va a ir. Te va a maldecir el rostro a ti. Ya vimos que en las primeras, yo diría 3 pruebas, porque quiero contar la de la esposa también. Las primeras 3 pruebas, Job pasó las pruebas. Pero cuando le pusieron la prueba de sus amigos frente a él, para juzgarlo, para evaluarlo, para hablarle constantemente, entonces Job sacó para afuera su otra parte, su otra identidad. ¿Y qué es lo que estaba tratando de hacer Dios? Dios estaba tratando de destruir algo que era relacionado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Job estaba en una sociedad completamente corrupta, una sociedad completamente idólatra, de donde Dios había sacado a Abraham. Job
era contemporáneo de esos tiempos. Según los historiadores, Job fue escrito 500 años antes que Moisés escribiera el Pentateuco, lo cual lo ubica dentro de ese marco de Abraham y los descendientes de Abraham, lo cual era una generación sumamente perversa. Ya después del diluvio había entrado otra vez toda la corrupción y toda la idolatría, y ahí estaba Job con un conocimiento religioso muy formal, pero que aunque era un hombre muy bueno y aunque era un hombre modelo, no le servía a Dios para su economía ni para su propósito. Así que vemos entonces el libro de Job moviéndose ahora en la línea de los dos árboles. Por un lado vemos a Job, bueno, honesto, moral, íntegro, pero en la línea del bien, del árbol de ciencia del bien. Y alrededor suyo había muchos hombres malvados, terribles, en la línea del árbol del conocimiento del mal. Pero tanto el bien de Job y la elegancia de Job y la fineza de Job era del mismo árbol. Así que Dios hace algo, y es que Dios le tiende una media trampa a su enemigo y le dice, mira, considera a mi siervo Job. En otras palabras, para que tú veas que él es fiel conmigo. Y ahí es que el enemigo se siente retado y va directamente con Job. Lo ataca primeramente con algo que duele mucho, que son todas sus posesiones y su familia. ¿A quién no le duele eso? Mucho. Luego viene el ataque de su esposa directamente, donde le dice unas expresiones que definitivamente es Satanás hablando a través de ella. Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Y él le contesta con mucha calma, no seas insensata. ¿Acaso nosotros iremos a recibir solamente las cosas buenas de Dios y las malas no? Así le contestó. Muy elegante. Pero aún cuando le llegó la plaga, la lepra, no la lepra, era un tipo de antrax, que era una infección en todos sus poros, creándole llagas malolientes. Y todavía al principio él no reaccionó negativo a eso. Pero cuando sus amigos llegaron, ahí es que la cosa cambia. Y comenzó Job entonces a hablar ante la reacción natural de sus amigos. Y vimos también que el ministerio presenta esa comunión, entre comillas, no en la vida divina, sino en la vida natural, fuera de Dios, fuera de oración, fuera del espíritu, totalmente en la mente. Y el producto de eso es más muerte para Job, más tortura para Job. Así que, aunque simpatizamos con las acciones de Job, ya sabemos que procedían del mismo árbol. Así que lo que Dios comenzó a hacer con Job es lo mismo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Que tengamos un traslado, que salgamos de la atmósfera del árbol de ciencia del bien y del mal y que nos movamos hacia el árbol de la vida. Claro está, Job no tenía todavía la capacidad
de poder recibir al Señor en su espíritu, pero sí podía doblegarse y sí podía humillarse y podía hasta cierto nivel, como él decía al final, me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Él rechazar quién era él y confiar en el Señor plenamente. Dios logró eso al final. Pero en ese proceso queremos mirar cómo Dios fue trabajando con Job, pero a la misma vez nosotros ir viéndonos a nosotros mismos en nuestras circunstancias. Les traje un ejemplo, una comparación la vez pasada entre Nicodemo y Job. Y había algo en común entre ellos. Y es que Dios le dijo tanto a Nicodemo como a Job que ellos no podían permanecer, no podían tener. A Job se lo dijo eliminándoselo directamente y a Nicodemo el Señor entonces lo puso como un reto para él. Cuando le dijo, respondió Jesús y le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí le traje por primera vez el asunto de no puede ver. Y luego en el 3:5 dice, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense que utiliza dos palabras, no puede ver y no puede entrar. Y es que para usted poder entrar, usted tiene que ver. Si usted no ve, no entra. Por eso es que tenemos tanta palabra constantemente, especialmente ustedes que tienen tanta palabra constantemente. Las iglesias en el mundo tenemos tanta palabra constantemente. Los hermanos Watchman Nee, Witness Lee nos dejaron tanta palabra, tanta revelación para que entráramos en el ministerio apostólico que el apóstol Pablo tanto defendió y tanto luchó para que las iglesias entraran. Pero para eso es que está eso ahí para que veamos. Y una vez que veamos, entonces podemos entrar. Por eso en Efesios 4:22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. En el caso de Nicodemo, Cristo quería sacarlo, transferirlo de su religión y de su posición elevada entre los judíos. Tienes que nacer de nuevo, tienes que eliminar todo lo que tú eres, todo lo que tú eres. Si tú anhelas, si tú quieres entrar, si tú quieres ver, para entrar tienes que ver. Así que tienes que eliminar todo eso. Y Pablo a los Efesios le está recordando, no pueden continuar con su pasada manera de vivir. No pueden continuar. Es decir, tienen que entrar en la dimensión del nuevo hombre y sacar para afuera el viejo hombre. Dios, despojéis del viejo hombre. Se lo dijo directamente. Y finalmente Job, al final, después de todo el proceso, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te han visto. Y ya vimos que ver es entrar. Así que en Job 42:5 vemos la consumación de Job, viendo y entrando, saliendo de la esfera donde estaba de poder y opulencia y además de rectitud y honestidad natural. Y ahora entró ¿en qué? En Dios. Vio a Dios, entró en Dios. Obviamente, limitadamente, pero entró en Dios.
En la guía que les enviamos, porque es más bien una guía que un bosquejo, dice, según la revelación divina hallada en las escrituras, existen dos árboles, dos fuentes, dos caminos, dos principios rectores y dos consumaciones. Así que por un lado tenemos el árbol de la vida, que representa al Dios triuno como vida para el hombre, en la relación que el hombre tiene con él, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa a Satanás, el diablo, el maligno, como muerte para el hombre en la caída del hombre delante de Dios. Así que cuando miramos Génesis 2:9, vemos que Dios le dice, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el 17 le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Dios fue explícito con Adán, diciéndole, no puedes comer de ese árbol. Claro, cuando dice morirás, nos preguntamos, ¿qué pensaría Adán de la muerte? Recuerden que Adán no había visto a nadie morir. No es como nosotros. Si nos dicen, te vas a morir mañana. ¡Oh! ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas experiencias con la muerte. Pero Adán no tenía experiencias con la muerte. Así que Adán tuvo que digerir ese mensaje de Dios y tuvo que percibir que era algo serio, algo fuerte, algo desagradable, ese asunto de morir. Y obviamente Adán podía saber, bueno, la muerte es lo opuesto a la vida. Quiere decir que si yo estoy aquí, entonces no estaré. Todos esos pensamientos le llegarían a Adán, porque vuelvo y digo, no tenía un punto de referencia. Él no tenía un punto de referencia para decir, como le pasó a fulano o lo que pasó al otro. No, él era el primer hombre. Vean eso. Así que dentro de Adán, él pensó principalmente que él iba a dejar de existir. Pero con toda y esa advertencia, ya sabe lo que pasó. Así que después que Adán cae, su esposa cae, él cae, se apartan de la presencia del Señor, entran en una dimensión fuera de la dimensión del Señor. En el capítulo 3 de Génesis, el Señor le trae todas las consecuencias de cómo iba a ser su vivir de ahí en adelante y todas las consecuencias de estar fuera de Dios. Pero saben, ahí fue que Adán se dio cuenta que su muerte no era física, sino que su muerte era una muerte espiritual y que su muerte lo iba a privar de la presencia de Dios. Pero en cierta medida, él creo que no es que estaba feliz, pero por lo menos se alegró por su esposa. ¿Por qué yo digo eso? Génesis 3:20 dice, y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva. Fíjense que ella no se llamaba Eva desde el principio, sino varona.
Pero ahí él le puso Eva. ¿Por qué le puso Eva? Porque ella era madre de todos los vivientes. En otras palabras, no se va a morir. Va a procrear. Va a tener hijos. Va a estar viva. Así que le voy a cambiar el nombre para recordarle que ella no murió y que ahora ella es la madre de todos los vivientes. Qué responsabilidad. Pero son detallitos que la Biblia tiene para hacernos notar el pensamiento de Adán. Pero Adán ahora tenía una situación, estaba fuera de la dimensión del árbol de la vida. Él nunca llegó a participar del árbol de la vida. El árbol de la vida estuvo fuera de él, pero él tenía la oportunidad de participar del árbol de la vida, que era la meta de Dios para él. Y es la meta de Dios para todos nosotros. Y ahora está fuera de esa posibilidad. Dios cerró el huerto completamente para él. Y ahora él se está enfrentando a la realidad de lo que es estar fuera de Dios. Ya conocemos, ya hablamos un poco sobre cómo Dios remedió el asunto, comenzando a hacer sacrificios, los vistió. Él en su presencia, como dice en Apocalipsis 13, el Señor entonces ejecutó el sacrificio de Cristo dentro de él, en su presencia, para llevarlo a cabo. Y eso entonces le permitió a Adán establecer una relación con Dios que fue positiva. Dentro de su caída fue positiva. Yo lo he dicho muchas veces, porque tuvo entonces otro hijo, aparte de Caín, que fue Set, que inició la línea de la vida hasta Cristo. Así que no fue una pérdida completa, pero el más que perdió fue Adán mismo, porque perdió la oportunidad de ser un colaborador con Dios para que Dios llevara a cabo su economía. Y lo llegó a hacer, pero de una manera muy limitada y muy lenta, que todavía al día de hoy no se ha consumado lo que se supone que él consumara. Cristo comenzó y Cristo lo hizo, y ahora estamos en el proceso de hacer real lo que Cristo ya hizo por nosotros. Pero todo eso él lo tenía en sus manos para hacerlo allí, y él lo perdió. Lo perdió completamente. Eso es el peso del árbol de la vida. El árbol de la vida no es algo tan liviano ni tan trivial. Tengo la sensación de que de tanto nosotros escuchar las imágenes, tanto de la cinematografía, entre comillas, cristiana, los cuentos infantiles, nosotros hemos caído en algo trivial en cuanto a lo que es el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal. Lo estamos tomando casi como una historia, como un cuento. Y esto es la trampa más grande que el enemigo puede hacer a la iglesia. Y este asunto es tan serio, hermano, que aún Eva, estando allí, y Adán estando allí, no pudieron ver la seriedad de este árbol de la vida. Así que hoy necesitamos cambiar nuestra imagen y darnos cuenta que aunque estos árboles no son algo físico, sí están en una esfera espiritual. Por un lado, el árbol de ciencia del conocimiento del bien y del mal se ha incrustado, ha venido a ser parte de nuestro ser, de nuestra carne, de nuestra humanidad. Eso nos hizo humanos. Y aquellos que hemos sido redimidos, tenemos ahora el árbol de la vida, el cual es Cristo mismo en nuestro espíritu.
y nuestro espíritu. Esos dos siguen activos. Esos dos siguen activos dentro de nosotros. Así que la seriedad de estos dos árboles es constante. Y aunque no lo dice directamente el apóstol Pablo, pero lo dice cuando nos habla en Romanos 8, ¿en qué área, en qué lugar tú estás? ¿En la mente o en el espíritu? Puede decir en qué lugar tú estás, con el árbol del conocimiento o con el árbol de la vida. Es exactamente lo mismo. Por eso que corre esta palabra del árbol de la vida y el árbol del conocimiento, corre en toda la Biblia y está desde que abrimos los ojos hasta que nos dormimos. Está la misma batalla, está la misma lucha, que nosotros necesitamos despertar y tomar una decisión final con nuestra vida. Tiene que tomar una decisión final con nuestra vida. Y esa misma batalla la tenían los hermanos. Por eso es que, ¿por qué el apóstol Pablo le habla así a los efesios? Porque tenían esa lucha. El Salmo 36:9 dice, porque contigo está la fuente de vida. Así que el árbol de la vida es la fuente de los hombres que buscan a Dios como vida para que Él sea su suministro y disfrute. Ese es nuestro árbol, nuestro suministro y disfrute. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal es la fuente de los hombres que siguen a Satanás como veneno para muerte y perdición eterna. Por eso en Juan 8:44 el Señor dice, cuando los fariseos lo estaban rodeando y lo estaban retando y diciendo que ellos eran hijos de Dios, que Él no. El Señor le dice, vosotros de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fue fuerte con ellos. Como le dijo también a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es decir, cuando permanecemos en la atmósfera del árbol del conocimiento, del bien y del mal, entramos a participar de la paternidad de Satanás. Entramos a participar de lo que está en nuestra carne, que fue inyectado por el enemigo. Eso es serio. Deberíamos repudiarlo, deberíamos luchar cada día, permanecer en nuestro espíritu para no ser tocados por eso. Pero no lo hacemos. Somos muy condescendientes, pudiéramos decir, con el árbol del conocimiento. Dice, el primer camino es el camino de la vida, el camino angosto por el cual los hombres buscan a Dios, ganan a Dios y disfrutan a Dios en su vida eterna como su ministro. Pero el segundo camino es el camino de la muerte y del bien y del mal, el camino ancho por el cual los hombres siguen a Satanás a fin de ser sus hijos. Esa expresión, a fin de ser sus hijos. Hay dos caminos, hay una puerta ancha, una puerta angosta, un camino ancho, un camino angosto. El camino angosto es la elección al árbol de la vida para nuestro suplir y nuestro disfrute. El camino ancho es la flexibilidad para que nuestra alma se sienta contenta. El primer principio rector es el principio de la vida, que es el principio de la dependencia de Dios. El segundo principio rector es el principio de la muerte y del bien y del mal, que es el principio de ser independientes de Dios. Son dos vertientes muy claras. Las consumaciones son el resultado final de los dos árboles, las dos fuentes, los dos caminos y los dos principios rectores.
La consumación del camino de Dios, el camino de la vida, es una ciudad de agua, de agua de vida, la nueva Jerusalén. La consumación del camino de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal, es un lago de fuego. No es muy buena perspectiva la que tenemos siguiendo ese otro camino. Nos toca a nosotros hoy decidir qué vamos a hacer. Y claro, usted me dirá, hermano, pero acuérdense que tenemos la vida divina y ya no nos perdemos. Sí, es cierto, pero como quiera, a los negligentes y a los que no vivan conforme al árbol de la vida, necesitarán pasar un tiempo de trato por 1000 años, hasta tanto seamos completamente limpiados, completamente arrepentidos como Job, para entonces poder participar plenamente del descanso y de la nueva Jerusalén. Así que no es tan sencillo el asunto. Así que la intención de Dios no era tener un Job que tuviera en la línea del árbol del conocimiento, aunque era un hombre excelente, un hombre moral, un hombre recto, tenía todas las virtudes, pero estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sino que la intención de Dios era que Job comenzara a caminar en el árbol de la vida, que implicaba la dependencia absoluta de Dios y no la dependencia de su esfuerzo, su conocimiento, su justicia y aún su capacidad económica. No, nada de eso. Job quedó en cero completamente y entonces es que pudo ver y entonces pudo entrar. Pero al principio la lógica de Job y la lógica de sus amigos correspondía a la lógica del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ellos carecían completamente de la revelación divina y de la experiencia de la vida divina. Y mientras Dios se le reveló y Job estuvo inmerso en el conocimiento de lo que estaba correcto e incorrecto, y con un desconocimiento total de lo que era la economía de Dios. Así que ese grupo que estaba ahí, que no era vital en ninguna manera, se encontraban fuera, completamente fuera de la línea del árbol de la vida, según Dios tenía preparado desde el principio. Desde el principio de la creación lo ubicó allí para que el hombre viviese y lo recibiese como su vida y como su disfrute, como su fuente, para que ser saturado, ser llenado, porque ese árbol era Cristo mismo. Cristo mismo como el verbo, Cristo mismo como la palabra, Cristo mismo como la vida. Era todo, estaba allí en ese árbol. Claro, ahora ese árbol está para aquellos que han recibido al Señor y aquellos que le han recibido y se ha mezclado con su espíritu y han sido regenerados. Entonces ahora está ahí esperando por nosotros. Así que no podemos en ninguna manera, necesitamos evaluar nuestro vivir diario. Yo sé que todos ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero nuestro vivir es diferente. Esta mañana en la reunión del profetizar hubo una hermana que, aunque no dije nada, pero yo por dentro salté de alegría al escucharla, porque dentro de mí yo estaba diciendo: Señor, hablamos bien, profetizamos bien, pero cuán conscientes estamos cuando el enemigo nos ataca. Estamos pendientes. Y ella dice esta profecía: hermanos,
El Señor me tiene muy, muy pendiente a mí, a mi persona. Y cuando mi esposo se acerca a hablar conmigo, yo estoy tocando mi espíritu para hablarle apropiadamente. ¡Wow! Y cuando él me dice algo que a mí no me gusta, en vez de yo responderle rápidamente, me torno al Señor y digo, Señor, no permita que yo le responda como yo quiero responderle. E inmediatamente el Señor me da la manera de responderle, hermano, wow, qué testimonio maravilloso dio esa hermanita. Y lo estaba diciendo con su corazón, no es que estaba repitiendo nada, ella estaba hablando que estaba en una batalla, como el apóstol Pablo habla, en contra de su yo para mantenerse en el disfrute y estar velando, no caer en la trampa del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fui muy animado con su testimonio, sencillo, muy humilde. No sé cuántas personas pudieron percibir la seriedad de sus palabras, pero lo que ella dijo es lo que el Señor anhela. Por eso el apóstol Pablo dice, velad y orad para que no caigáis en qué, en tentación. La gente está pensando, no, para que yo no caiga en pecado. No. Para que usted no caiga en la tentación del árbol del conocimiento del bien y del mal, que está completamente inmerso, sumergido en nuestra carne, y el enemigo está provocando desde afuera diferentes circunstancias para que salte ese árbol, para que salte la naturaleza satánica que está en nosotros y nos absorba y corte el disfrute con el Señor. Eso es todos los días. Y eso pueden ser los coreanos, los chinos, los japoneses, los rusos, los colombianos, los puertorriqueños. Todos los hombres somos exactamente igual. Y nos toca a nosotros entrar en la realidad de lo que es el árbol de la vida que está ahora en nosotros, hermanos. Está ahora en nosotros. Vamos un poquito más abajo. Necesitamos una visión del árbol de la vida. El árbol de la vida representa al Dios triuno que está en Cristo para impartirse en su pueblo escogido como vida en forma de alimento. El árbol de la vida quiere moverse en nosotros en forma de alimento. Por eso es que el Señor en Juan una y otra vez está diciendo el que me come. Pero hermano, solamente en el recoro del Señor usted puede encontrar una explicación apropiada de lo que es comer al Señor. Comer al Señor es recibirle en nuestro espíritu. Comer al Señor es disfrutarle en la palabra. Comer al Señor es participar de la comunión en el cuerpo. Y eso nos nutre, nos limpia, nos satura, nos salva. En estos días estuvimos escuchando o participando de una conferencia que tenemos acá en Texas y los santos compartieron otra vez sobre la conferencia de habla china. Y esa conferencia tiene tanto y tanto que la podemos escuchar 4, 5, 10 veces y siempre va a saltar algo. Pero precisamente entraron a este asunto del árbol de la vida. Y un hermano hablaba de cuánta hace falta que cada día nos limpiemos. Y trajo la ilustración cuando el Señor le quiso lavar los pies a los discípulos. Y ya sabemos que Pedro dijo, no. A mí no, tú no me lavas los pies, yo te los lavo a ti. Ya sabemos la historia. Pero la nota dice que por causa del polvo y por causa que ellos usaban sandalias, no zapatos, sus pies siempre estaban polvorientos y malolientes. Así que cuando llegaban a las casas, la mejor cosa que podían hacer era lavarse los pies
ellos mismos, no que nadie se los lavara, ellos mismos se los lavaban. Pero en este caso el Señor estaba lavando los pies, que era una rutina cuando usted llegaba a una casa por deferencia, ¿verdad? De los que estaban ahí en la casa. Y dice la nota que muchas veces nosotros clamamos a la sangre cuando sentimos la pesadez y sentimos la pesadez del día. Señor, clamo tu sangre. Y entonces dice el hermano Lee, no, la sangre no le limpia a usted el polvo. Usted necesita el agua. ¿Y qué es el agua? El agua es la palabra. El agua es la comunión con los santos. El agua es la comunión en el cuerpo. Eso lo limpia a usted del polvo. Quiere decir que cuando usted llegue cargado del trabajo, molesto, a su casa, preocupado, en vez de empezar a clamar a la sangre, no, la sangre no le va a limpiar eso. ¿Sabe qué es lo que lo va a limpiar? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Busca un versículo. Ora, lea ese versículo. Tome al Señor. Y eso va a limpiarlo por el agua de la palabra. Le va a quitar el polvo, le va a quitar la impureza, le va a quitar el mal olor que se pega. Y que si usted no lo hace, cuando usted habla, usted transmite el mismo polvo y el mismo mal olor a todos los que están en la casa. Y la gente ya siente que ya llegó papá. Escóndase cada uno que ya sabe cómo llega. No. Si usted es un siervo del Señor y tiene la vida dentro de usted necesita el agua. Porque el árbol de la vida está listo para fluir. Cuando usted es lavado. Maravilloso, ¿no? Por eso es que necesitamos estar alertas. Nuestro vivir tiene que estar alertas para poder disfrutar de este árbol de la vida. Este árbol de la vida viene a ser el centro del universo. Así que el huerto del Edén era el centro de la tierra, pero el árbol de la vida era el centro del universo. Pero ahora este árbol de la vida sigue siendo el centro del universo porque es Cristo mismo como nuestro disfrute y como nuestro alimento, pero está en nuestro espíritu. Por eso en Juan 15:5 el Señor dice, yo soy la vid. Yo soy la vid. Aquí en Texas hay muchas vides, muchas personas que se dedican a eso porque son todos los vinos. Y el proceso de la vid es bien interesante porque comienza en un punto, pero se sigue expandiendo, sigue soltando sus pámpanos, sigue expandiéndose, soltando sus pámpanos, se sigue creciendo, suelta el racimo de uvas, pero todo está conectado a un inicio, a una base. ¿Sabe? Cristo es la vid, pero nosotros estamos conectados a esa vid. Y el Señor anhela que esa vid dé el fruto apropiado, pero para poder conectarse, para poder dar el fruto, tiene que permanecer conectado a la vid. Es una ilustración maravillosa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Vea la palabra, permanece en mí. Ese es nuestro problema. No permanecemos, nos movemos al otro lado. Pero si usted regresa, permanece. Lleva mucho fruto. Y no tenemos otra solución porque dice aquí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es todo. Nuestro espíritu mezclado, donde está el árbol de la vida, hoy está anhelando que permanezcamos conectados todo el tiempo. Y al final, todos los redimidos continuaremos participando del árbol de la vida. Apocalipsis 22, 1 y 2 y 14 dice que ese va a ser nuestro premio, participar. Ahora estamos participando de una manera limitada, pero en la eternidad vamos a ver realmente
esta realidad completa para nuestro disfrute. Los frutos del árbol de la vida serán el alimento de los redimidos por la eternidad. Estos frutos siempre estarán frescos, producidos cada mes. Nosotros produciremos los frutos y muchos otros serán beneficiados, pero nosotros más, porque estamos conectados a la vida, recibiendo el suplir de la vida. Así que estos árboles representan los principios rectores de nuestro vivir. ¿Cómo vamos a vivir? Depende de qué árbol estaremos participando. Los amigos de Job estaban en la esfera ética, pero nosotros no podemos estar en la esfera ética, necesitamos entrar en la esfera de Dios. Ese es el tema que necesitamos seguir trabajando. ¿Cómo entrar en la esfera y la dimensión de Dios? Así que ser cristiano no es que usted se porte bien, que usted sea recto, que usted sea una buena persona. Hay que hacer todo eso. Pero es un asunto de vida que sale de su disfrute, que sale de su comunión constante y de su precaución de no separarse de la vida. Cuando recibimos al Señor, ganamos una nueva vida. Recibimos otro principio diferente al que teníamos. Ese otro principio era el principio de la vida. Así que si no conocemos este principio, pondremos a un lado el principio de la vida y seguiremos con el principio de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Eso se lo podemos permitir a los no regenerados, a los no redimidos, pero no podemos permitírselo a los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Desgraciadamente, muchas veces en nuestro vivir práctico, es posible que no estemos en la línea del árbol de la vida, sino en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. En nuestro vivir diario, no deberíamos estar en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino en la esfera del espíritu vivificante. Así que a fin de vivir conforme al principio del árbol de la vida, necesitamos seguir el sentir interior de la vida. Si no está conectado, usted va a sentir entonces el sentir de muerte, que es el resultado de haber morado dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso les mencioné este versículo de Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne, es decir, en el árbol del conocimiento, es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, es decir, en el árbol de la vida, es vida y paz. No tenemos opciones. El sentir de vida por el lado positivo es la sensación de vida y paz, junto con una conciencia que se tiene de fuerza, satisfacción, reposo, brillantez y consuelo. Es una conciencia que está conectada con la vida. La conferencia de habla china, no sé cuántos la han visto, no sé si en un futuro la trabajaremos aquí. Es maravillosa. Pero menciona dos términos que parecen al principio un poco intimidantes: la esencia intrínseca y el vivir orgánico. La esencia intrínseca se refiere precisamente a la vida divina que está en nosotros. Y el vivir orgánico se refiere a nuestro vivir diario, que es el producto de nosotros ser el organismo de Dios en la tierra, que transmite la esencia intrínseca, que es la vida divina. Es lo mismo que estamos hablando, pero con otro lenguaje. Con otro lenguaje, pero es exactamente lo mismo. Y el hermano ponía un ejemplo, una mesa de madera. La esencia intrínseca de esa mesa de madera es que la madera
Pero ¿cuál es la esencia intrínseca de la iglesia? La esencia intrínseca de la iglesia es la vida divina. No es su yo, no es su alma natural, no es el árbol del conocimiento, no. La esencia intrínseca de la iglesia es la vida divina. Y por cuanto es la vida divina, necesitamos vivir por esa vida divina. Yo no me quiero sentar en una silla de madera que cuando me siente la esencia intrínseca de esa silla sea agua. ¿Me imagina? Puede verse como una silla, pero su esencia intrínseca es el agua. Así que no me sirve. A Dios no le sirve a alguien que se llame el cuerpo de Cristo, que se llame la iglesia, pero que su esencia intrínseca no sea la vida divina, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso hay varias instancias, se lo he dicho muchas veces y se lo voy a seguir trayendo. Hay varias instancias que el Señor le dice a varias personas: nunca os conocí. Se lo dijo a las 5 de las 10 vírgenes. Se lo dijo a unos que decían que habían invocado, que habían echado fuera demonios, que habían sanado. Nunca os conocí. Se lo dijo a uno que fue a tocar la puerta y era tarde. No te conozco. ¿Qué? ¿Por qué? Los tres eran cristianos, los tres instancias habían recibido al Señor. ¿Pero qué pasó? Porque aunque habían recibido al Señor, se habían mantenido viviendo fuera de la esfera divina. Y habían hecho su esencia intrínseca, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y para Dios no había diferencia. Así que, aunque el trato para ellos va a ser diferente en el castigo dispensacional que los no creyentes, como quiera, en ese momento Dios no los va a recibir en su boda. Usted no invita a nadie a su boda que usted no conozca. Solamente los más cercanos a usted participan del disfrute del novio y de la novia. Cuando vivamos según el principio rector del árbol de la vida, no nos interesaremos por el bien y el mal, sino por la vida. Y no discerniremos los asuntos según lo correcto o lo incorrecto, sino según la vida y la muerte. Lo que me causa vida o lo que me causa muerte. Y por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 le dice a los corintios: me temo que como la serpiente con su astucia. Oiga, o sea que la serpiente no solamente estaba en el Edén. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, el Edén está activito, igualito con serpiente y todo, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. ¿Cómo se corrompen nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos se corrompen cuando ponemos la mente en lo que no es la vida. Mucho cuidado. Aún cosas buenas, entretenidas, que nos causan alegría, no hay nada malo, pero su mente se corrompe. ¿Sabe cómo? Se apaga su espíritu. Y poco a poco, su visión cambia. Cuando vivamos según el principio rector del árbol de la vida, como leí anteriormente, no nos interesaremos por el bien y el mal, sino por la vida. Por eso dice al final aquí: todo creyente genuino en Cristo es una miniatura del huerto del Edén, con Dios como el árbol de la vida en su espíritu y Satanás como el árbol del conocimiento del bien y del mal en su carne. Nosotros somos una miniatura del huerto del Edén porque la situación triangular que incluye a Dios en su espíritu y Satanás como el árbol del conocimiento y del mal en su carne, venimos a hacer entonces esta miniatura del huerto del Edén, y nos toca a nosotros
no caer como cayó Eva y como cayó Adán, sino mantenernos en nuestro espíritu. Así que antes que el hombre cayera, estos dos árboles estaban afuera, pero ahora estos dos árboles están en nosotros. ¿Saben? Cuando Job estuvo viviendo en su época, allá habían pasado aproximadamente 2000 años desde la creación de la nueva creación o la creación posterior a la caída de Satanás. Quiere decir que ese árbol del conocimiento de Job que estaba dentro de él, ¿sabe cuántos años tenía? 2000 años de viejito tenía ese árbol creciendo. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿sabes cuántos años tiene el árbol que está dentro de nosotros? Tiene por lo menos 6000 años. Mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más estructurado, mucho más fuerte. Necesitamos salir, necesitamos huir. Y no quiero, este no es el tema principal, pero les voy a dar un adelanto, una palabra que estamos trabajando. ¿Saben? Mateo, cuando el Señor habla, yo edificaré mi iglesia. Esa palabra no tiene fin. La palabra es eclesía, que significa los llamados a salir. De pronto hemos visto que ahí está el llamado desde el principio. La base de lo que es la iglesia son los que salen fuera de la influencia satánica, salen fuera del árbol del conocimiento del bien y del mal, salen fuera de toda la estructura que Satanás creó en lo que conocemos como el mundo. Así que eso es la iglesia. Esencialmente, aún la palabra iglesia significa los que hemos salido fuera. Así que si usted no ha salido fuera y usted sigue adentro, entonces usted no es iglesia, no ha sido llamado a salir. Así que tan serio es esa palabra. El árbol de la vida es el lugar donde tenemos que estar. Siempre que no contactamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué sucede? Quedamos muertos. Siempre que contactamos el árbol de la vida, ganamos vida. Si permanecemos del lado correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal, contactamos ¿a quién? A Satanás. Expresaremos nuestro vivir, la vida de Satanás, el diablo, y el resultado ¿qué será? Muerte. Y eso lo podemos entender claramente con los inconversos, pero cuando ocurre con nosotros, es una tragedia. Es una tragedia. Cuando ocurre con nosotros, es una tragedia. Si permanecemos del lado de Dios, expresaremos al árbol de vida y contactamos a Dios, expresamos a Dios en nuestro vivir y el resultado será la vida. Qué dichoso, qué bendición para todos los que están alrededor nuestro. Así que Romanos 8, del 5 al 6 nos está hablando, dice aquí una miniatura del huerto del Edén con la carne y la muerte a un lado y el espíritu y la vida al otro lado y la mente ¿dónde? En el medio. Justo donde Satanás entró con Eva a su mente y la arrastró fuera de la dimensión donde ella estaba. Así que Romanos 8 es nuestra guía, nuestra salvación para volver a nuestro espíritu y permanecer siendo uno con él. 1 Corintios 6, 16 y 17 hay unos versículos fuertes que también los hemos trabajado, pero quiero traerlos otra vez esta noche. Siempre nos gusta mucho 1 Corintios 6, 17 y le voy a leer el bueno primero. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Ah, ¿cuánto nos gusta ese versículo? O sea, ese asunto de que el que se une al Señor está hablando muchas cosas. Está hablando de la relación matrimonial que se da entre el Señor y nosotros.
una relación que se va dando ahora y que se va a consumar en su venida, donde somos una sola cosa, donde estamos inmersos en el árbol de la vida y le expresamos a él completamente, y ya no vivimos nosotros, como dice Pablo, sino que él vive en nosotros. Pero el versículo anterior, que aparentemente no tiene relación, cuando dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque Dios dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué es la ramera? No solamente es la ramera, es lo que implica la ramera, que lo explica Jacobo 4:4, cuando dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? A eso se refiere esa ramera. Cuando nosotros nos mantenemos dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal y nos mantenemos dentro de la atmósfera fuera de Dios, nos convertimos en adúlteros. Al igual que cuando estamos disfrutando del Señor y somos un espíritu con Él, entonces el Señor comienza a ver y a visualizar su matrimonio eterno con nosotros como su iglesia, como su cuerpo y como su novia. Qué hermoso. Por eso dice al final, cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay alternativa. O estamos en un árbol o estamos en el otro. Pero veas qué versículo más hermoso. El siguiente. Que no, yo sé que no le hemos prestado mucha atención, pero este versículo que dice en Jacobo 4:5. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vean ese versículo. ¿Cuántas veces usted lo ha repetido? Yo no creo que muchas veces. El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué nos anhela si está en nosotros? Vea esto. Vea qué revelación lanzó ahí Jacobo. ¿Por qué nos anhela el espíritu si está en nosotros? Porque está preso en nuestro espíritu humano. Porque no lo dejamos salir y no tiene cabida en nuestro corazón. Por eso Pablo habla de que el Señor haga su hogar en nuestros corazones. A eso se refiere el que se une al Señor. Un solo espíritu es con él. El espíritu anhela. El espíritu nos anhela celosamente. Véanse lo que dice celosamente. Utiliza la palabra celosamente. Porque cuando estamos coqueteando con el mundo, cuando estamos fuera del árbol de la vida, el Señor se pone celoso y nos anhela. Hermanos, seamos vigilantes. Pongamos nuestra mente en nuestro espíritu, que es vida, que es paz, luz, consuelo, fuerza. De esa manera nuestra sed es saciada, nuestra hambre es satisfecha. Y nuestra mente entonces se llena de vida y paz. Y cuando eso sucede, entonces no hay discordia. Y tenemos paz porque no hay discordia entre nuestra conducta externa y nuestro ser interior. Pero cuando no vivimos conforme al Espíritu, estamos insatisfechos, estamos molestos, estamos incómodos, todo no nos gustan las cosas, estamos complicados. Pero el problema no es que están las cosas afuera mal, el problema está en usted adentro. Y concluyo con esta expresión. El pecado es mucho más que una desobediencia. ¿Saben? El pecado es hacer todo aquello que corta el fluir de vida de Dios en nosotros. Cualquier cosa que usted haga que corta el fluir de vida de Dios en usted, eso es el pecado. Eso fue lo que pasó con Adán. Y eso pasa con nosotros constantemente. A veces los niños, cuando van creciendo, los jovencitos preguntan, ¿y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? La respuesta es todo lo que te quita el fluir de vida es pecado.
todo lo que corta la presencia de Dios en nosotros y atrasa su propósito es pecado. Usted decida lo que usted hace y usted evalúe su interior. Claro está, si es que su conciencia aún está activa. Si su conciencia está activa, el Señor le mostrará que lo que usted está haciendo no está de acuerdo al árbol de la vida y sí al árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando hablamos con nuestra mente puesta en el Espíritu, la vida está corporificada en nuestras palabras debido a que somos un solo espíritu con el Señor. Así que esperamos que este mensaje abra nuestros sentidos espirituales y este mensaje despierte nuestro anhelo de satisfacer a nuestro novio que nos anhela celosamente para estar en nuestro disfrute con él como el árbol de la vida, como siempre anheló que Adán estuviera. No pudo, pero ahora nosotros, el árbol está abierto, la entrada está abierta para nuestro disfrute. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por este tiempo y confiamos que sigas abriendo nuestros ojos espirituales para salir de la atmósfera donde estuvo Job y podamos entrar en la atmósfera de paz y disfrute en nuestro espíritu, donde está el árbol de la vida. Transfiérenos, sácanos y éntranos en ti. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén, mis hermanos. Oh, Señor Jesús. Hermano, no sé si nuestro hermano José Neiza nos puede colaborar ahorita con el compartir, mi hermano. No te entiendo tanto. Hermano, para que si nos colabora con el compartir, es que estoy en un... Amén, hermano. Amén, hermano.